Hola, mi nombre es Luz María Saucedo y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales, este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más importantes en materia de ciencias penales. El día de hoy vamos a hablar de las técnicas de litigación y actividad probatoria, y nos acompaña para hablarnos de esto la maestra Alejandra Londoño Jaramillo, quien es profesora del Instituto Nacional de Ciencias Penales en materia del sistema acusatorio. Alejandra, bienvenida, gracias por venir al programa. Muchísimas gracias, Luz, por la invitación, por permitirme compartir con todos los televidentes este maravilloso espacio y hablar de un tema tan trascendente, el sistema acusatorio, desde una óptica muy práctica: litigación, habilidades, destrezas, técnicas. A hablar se aprende hablando y a litigar litigando. Entonces vamos a hablar de estos cambios en este sistema. Pues muchas gracias a ti. Quisiera que comenzáramos a hablar de qué son las técnicas de litigación y cuál es la importancia de estas dentro del sistema de justicia penal acusatorio. Yo defino las técnicas, habilidades y destrezas de litigación de una manera muy práctica, Luz. Considero que son los nuevos hábitos, prácticamente. Los nuevos hábitos con los cuales nos vamos a desenvolver los litigantes en cualquiera de los extremos procesales. Entonces es, por ejemplo, entender que el sistema acusatorio predominará la oralidad. No diremos que es una oralidad al 100%, pero va a predominar la oralidad. Entonces es poder explicar, poder argumentar, poder soportar nuestra historia de una manera diferente y contarla, entendiendo que este sistema, al privilegiar la oralidad, los jueces esperan que les llevemos información de calidad, sea juez de control, investigación o intermedia, o sea el juez en la etapa de debate. Las partes deberemos privilegiar esa oralidad y sobre eso vamos a construir un nuevo esquema de litigación. No es solamente qué es lo que vamos a decir, sino cómo lo vamos a decir, basados en una comunicación eficaz. Entonces, por lo que usted me está diciendo, estas técnicas de litigación no se utilizan solamente dentro del juicio oral, o sea, en la etapa del juicio oral, también se utilizan en la etapa intermedia. Es cierto, Luz, en efecto. Diríamos que en la etapa del juicio hay una mayor fuerza en esa actividad litigiosa, pues allí es donde nace la prueba, ¿ok? Pero lo que no quiere decir es que durante la etapa de investigación y durante la etapa intermedia, las partes con unas estrategias específicas de conformidad con las pretensiones que les asisten no puedan también direccionar, realizar una actividad litigiosa, que, como menciono, responde también a unos fines estratégicos de cada una de las partes. Y en cuanto a estas técnicas de litigación, bueno, pues ya aparecen en el Código Nacional de Procedimientos Penales quiénes son los actores o las partes dentro del nuevo sistema de justicia penal, que es de corte acusatorio. ¿Qué operadores del sistema utilizan este tipo de técnicas? ¿Quiénes tienen que tener estos conocimientos? Luz, te comentaré que en efecto hablamos de sujetos intervinientes. Como sujetos intervinientes hablamos de partes. Ministerio Público, hablamos de la defensa del inculpado, hablamos del asesor legal de la víctima. Esperaríamos que estos tres componentes como partes desarrollen técnicas de litigación para llevar, presentar y producir información de calidad para la percepción de los jueces. Lo que no quiere decir que los jueces también deban estar preparados frente a este nuevo esquema. Ellos no litigarán, pero estarán prestos a recibir una información litigiosa absolutamente diferente. Entonces diríamos que es un conjunto de actuaciones que nos involucra a todos. ¿Nos puede dar algunos ejemplos de estas técnicas y destrezas que son necesarias? Muy bien. Cuando hablamos de técnicas, habilidades y destrezas, tenemos que tomar el tema de teoría del caso, que es una narración circunstanciada de hechos y que es prácticamente, en términos muy prácticos, la historia que tiene cada una de las partes. Entonces, si yo soy Ministerio Público, precisamente por mandato constitucional y legal, estoy llamada a la construcción y reconstrucción de hechos a lo largo de esas 3 etapas, y entonces deberé agotar unos grados del conocimiento. Creo que eso es lo principal, y me preocuparé como Ministerio Público por construir y presentar una historia de manera cronológica, precisamente direccionada a esa construcción, en tanto que si soy la defensa, buscaré una historia que sea más temática que cronológica, que se acompase a las necesidades e intereses del inculpado.
Entonces, sobre esos tópicos iremos desarrollando las estrategias, qué es lo que más me conviene de la historia. Finalmente eso es lo que deberé contar a los jueces. Y entonces me dirás, Luz, ¿qué es lo que más me conviene en cualquiera de los extremos? Lo que más me conviene es, primero, lo que estoy en condiciones de demostrar, porque debo ganar credibilidad ante los jueces. Y dos, muy importante, lo que le convenga a la parte que represento. Entonces hoy el Ministerio Público busco la reparación de los derechos de víctima y ofendidos, promulgar por los bienes jurídicos tutelados, afectados, amenazados o alterados de víctimas y ofendidos. Y si se trata de la defensa, por supuesto, buscaré la prevalencia de la presunción de inocencia y el debido proceso y legalidad en favor de mi cliente. Y en cuanto al asesor de la víctima. Importante, este sistema acusatorio privilegia a la víctima. Si revisamos la reforma en el artículo 20, apartado C, me llama poderosamente la atención que se cuenta con una reforma muy amplia, una reforma detallada. Ese apartado C no tiene nada que envidiarle en contenido al apartado B, derechos y garantías del imputado. Lo que quiere decir que hay un área de trabajo inmensa para aquellos abogados que se dedican a este rubro, a defender intereses de las víctimas u ofendidos, y por supuesto complementa el mandato legal y constitucional del Ministerio Público, que es construir dos pretensiones, la condenatoria y la resarcitoria. La víctima, asesorado por ese abogado, por ese coadyuvante, como lo llama la Constitución, o asesor legal, puede incluso en un momento dado solicitar ante el juez de control medidas cautelares que a su criterio consideren le puede servir para sus pretensiones. ¿Y cuál consideraría usted que es la capacitación adecuada que se debe dar a estos tres operadores que por lo pronto son los que utilizan estas técnicas de litigación? Muy bien, creo que hay un esfuerzo por la federación. Creo que hay un esfuerzo también a nivel estatal de aquellas entidades donde se ha ido implementando el sistema. Es un proceso de aprendizaje, Luz, que no se podría esperar que en menos de 10 años demos unos resultados perfectos en México. Todos nuestros países, Chile, Colombia, Panamá, aunque ya tenemos sistema acusatorio con anticipación, en Chile 15 años, Colombia casi 11, hemos ido pasando por un proceso de experiencia, de conocimiento. Creo que México ha ido fortaleciendo esos modelos de capacitación, ha ido perfeccionando sobre la marcha, identificando errores, pues nuestra cultura, por ser tan distante de un sistema acusatorio y adversarial, todavía hay algunos componentes y operadores que tienen el chip del sistema tradicional con fuertes rezagos del sistema inquisitivo, y la lucha no es solamente de aprendizaje de técnicas, sino de aptitud, de tolerancia con el nuevo sistema. ¿Nos podrías platicar, bueno, aprovechando que tú conoces la experiencia en Colombia, cómo se fue dando este cambio y cuáles fueron los errores más frecuentes que pudieron observar? Nosotros los colombianos aprendimos de Chile, la parte teórica, algo de la práctica, y del sistema norteamericano y anglosajón, técnicas de litigio, sobre todo en juicio. Cómo trabajar al testigo, cómo llevarlo por un interrogatorio cruzado, cómo producir información de calidad para los jueces, sobre todo en la etapa de debate. Fue una reforma en el año 2004 que toma vida o entra en vigor el 1 de enero de 2005. Muy bien, ley 906 de 2004, pero entra en vigor el 2005, 1 de enero. Por supuesto, un choque cultural grande. Cambiar también un sistema mixto de corte inquisitivo similar a las características con las que se cuenta en México y con lo que se está rompiendo. ¿Y el tiempo en el que dieron para que se implementara fue solamente ese año? No, desde el año 2004 se empezó a hacer un programa intenso de capacitaciones por diferentes ciudades de Colombia, pero hasta el año 2005 empezó la puesta en marcha o implementación también progresiva y sistemática, como lo ha ido realizando México. Es un sistema demasiado diferente, no solamente desde el punto de vista técnico, sino sustancial, y lo más atinado que han ido haciendo nuestros países, México, Colombia, Chile, es que el cambio y la implementación ha sido progresiva, ha sido afortunadamente ciudades por ciudades, por muchas razones, por gravedad del delito, etcétera, etcétera. Sería demasiado complejo si el cambio y la implementación se hiciera en corto en toda la República. ¿¿Cuáles son los puntos que tú considerarías que México tiene,
como más dificultad, o sea, para este cambio, ¿no? También hablando un poco en comparación a Colombia. Bueno, yo diría que México tiene puntos en común con Colombia y puntos de diferencia. Puntos en común: la cultura latina es algo que traemos y es algo que nos hace hablar de un sistema predominantemente escrito. Nos cuesta levantar el rostro del papel para presentar la teoría del caso y para contarle a los jueces lo que realmente ha sucedido desde nuestra óptica. Seguimos utilizando el papel aún en vigencia del sistema acusatorio como una muletilla, cuando la idea es poder generar con los jueces algo similar a lo que estamos generando aquí en este estudio de grabación, una conversación con un sustento jurídico, probatorio y fáctico, pero desafortunadamente seguimos pegados al papel, con discursos ladrilludos, con discursos muy largos donde los jueces se siguen durmiendo y los jueces reclaman de nosotros un discurso más impactante, eficaz y práctico. Quisiera que habláramos un poquito más acerca de la teoría del caso que ya nos platicaba con anterioridad. Esta teoría del caso es planteada por las partes, en este caso el defensor y por el Ministerio Público, abiertamente dentro del juicio oral. Muy bien, la teoría del caso, lo comentaba antes, es una historia, es una narración circunstanciada de hechos. Para el Ministerio Público nace con la noticia criminal y termina con el alegato de clausura en el debate, después del desahogo de las pruebas. Para la defensa comenzaría cuando se tiene formulación de imputación, en la etapa de investigación, fase complementaria, o cuando el abogado es consultado por cliente o familia para que entre a defenderlo, y terminaría igualmente en el alegato de clausura, y la víctima también puede tener su teoría del caso. Y si termina en el alegato de clausura, eso quiere decir que en el inicio del juicio no se tiene ya bien definida la teoría del caso, sino se va construyendo durante todo el juicio. La teoría del caso es susceptible de construcción, pero va agotando unos estancos. Y entonces simplemente lo que hacemos cada uno de los litigantes en cada uno de los extremos procesales es, de conformidad con los estándares probatorios, determinar qué parte de la historia vamos a contar. De hecho, hay una diferencia importante entre teoría del caso y alegato de apertura y alegato de clausura. Esa teoría del caso es la historia que yo tengo y esa historia permite incluso la concurrencia de aspectos favorables y desfavorables. Lo que yo hago en el alegato de apertura es colocar en escena esa teoría del caso, aquella parte de la historia que sí puedo demostrar y que realmente le conviene a la parte que represento, es con lo que yo me voy para los jueces, para el debate. O sea, el alegato de apertura es solo una parte de tu teoría. No necesariamente tengo que contar toda la teoría, precisamente porque esa teoría me ha permitido discurrir y manejar temas que pueden representar alguna situación o cuestión desfavorable, y no estoy obligado a irme con asuntos, cuestiones o detalles o circunstancias desfavorables para mi cliente o para la parte que represento. Entonces, en el alegato de apertura lo que elaboro es un discurso donde hago una extracción parcial de la mejor parte de esa historia que le sirve a mi cliente o la parte que represento y que sobre todo estoy en condiciones de demostrar. Y es para explicarle al juez. Exactamente, con unos componentes y unas estrategias también de presentación. Perfecto, Alejandra, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con el tema. Continuamos con el programa Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. No se despeguen. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas, el correo electrónico y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de técnicas de litigación y actividad probatoria y nos acompaña la maestra Alejandra Londoño Jaramillo. Alejandra, quisiera que
termináramos con el tema del alegato de apertura, ¿nos podrías hablar de algunas de las características principales de estos alegatos de apertura? Muy bien. Te había comentado, la teoría del caso es la historia que nos acompaña, y entonces cuando ya vamos a la etapa del juicio, el reto es cómo voy a ser impactante, pero a la vez cómo voy a llevar información de calidad, porque no es solamente preocuparnos por la forma, sino el contenido. El alegato de apertura suele ser un discurso corto y breve, de aproximadamente 5 minutos, 10 o 15 máximo. Ningún código se avienta a decirnos solo se podrá tardar 5, 10 o 15 minutos, pero en términos de comunicación, realmente lo que debemos lograr es eficacia. Más que la característica principal de este discurso es el anuncio descriptivo a modo de listado de aquellos medios de prueba que serán desahogados en la audiencia del juicio. Igual que la teoría del caso hay un componente fáctico, los hechos. Igual que esa teoría del caso hay un componente jurídico, el delito, pero sobre todo el anunciado o el anuncio de medios de prueba con los que se va a trabajar en la etapa del juicio para la verificación de esas proposiciones fácticas. Entre otras cosas, una de las sugerencias es no anunciar ningún hecho que no estamos seguros podrá ser demostrado o verificado en juicio. Eso habla de la preparación y, por favor, de la no improvisación. Este es un sistema que, si bien es cierto, privilegia la oralidad, está prohibida la improvisación. Hay que prepararnos con anticipación, revisar qué es realmente lo que podemos llevar y colocar en escena para demostrarlo, y eso es lo que vamos a anunciar en ese alegato de apertura o declaración inicial. ¿Cuánto tiempo más o menos considerarías tú que tienen las partes para preparar bueno, tanto su teoría del caso como el alegato de apertura, que será menor por lo mismo, ¿no? Claro. Decimos que es solo una parte. Yo diría que la teoría del caso, si la has construido de una manera juiciosa, desde que tienes conocimiento del caso y meses después tiene ocurrencia en la audiencia del juicio, estás en condiciones de sentarte en un momento, un par de horas, 3, seleccionar la mejor información y armar ese discurso breve del alegato de apertura. Lo complicado es conocer el caso y que te digan en 2 o 3 días tienes la audiencia de juicio. Creo que lo más coherente es tener conocimiento amplio de la teoría del caso porque la construiste, y simplemente, amo, señor y dueño de esa información, te vas con la mejor parte a la etapa del juicio. Un punto muy importante que creo que ya habíamos comentado en algún otro programa es que la teoría del caso con la que te presentas es con la que tienes que terminar. No puedes cambiar tu teoría del caso. La teoría del caso es una y única, exclusivamente para cada una de las partes. Ahora bien, ¿qué advierto? Hay un cierto margen de flexibilidad, Luz, si hablamos de la teoría del caso del Ministerio Público. El Código Nacional advierte que el Ministerio Público podrá cambiar la denominación típica, es decir, clasificar un tipo penal diferente aún en el alegato de clausura, pero los hechos son prácticamente una camisa rígida. Entonces ese componente fáctico sí no se puede cambiar, es único, porque no se puede sorprender, sobre todo a la defensa. Se estaría vulnerando este derecho si le estamos anunciando en la etapa del juicio unos hechos diversos a los que le fueron anunciados en la etapa de investigación. Quisiera que ya como fuéramos adelantándonos un poco y nos hablaras a grosso modo de cómo se desarrolla este juicio oral. Ya posteriormente hablaremos de algunos de los puntos que tú me platiques ahora, pero a grosso modo, ¿cómo se desarrolla el juicio oral y la relación que tiene con las técnicas de litigación? Es fundamental. Definitivamente técnicas de litigación es como el motor, darle vida a la actuación de las partes en el juicio. El artículo 20 constitucional con la reforma en su primera parte nos habla de características del sistema acusatorio y por supuesto de principios rectores: inmediación, oralidad, concentración, continuidad. Entonces diremos que allí es donde cobra vigencia sobre todo ese pleno contradictorio, cuando luego de la presentación y puesta en escena de los alegatos de apertura viene el desahogo de la prueba, donde ya no hablaremos más de medios de prueba, sino ver nacer la prueba ante los sentidos del juez. Inmediación, que el juez observe y escuche tanto el lenguaje verbal como corporal de los testigos. Entonces, definitivamente es importante entender cómo hablamos de 2 técnicas para el desahogo de la prueba. Primero, el interrogatorio cruzado para que nazca la prueba testimonial, y 2,
la autenticación para que la evidencia documental se convierta en prueba documental, el informe o dictamen pericial se convierta en prueba pericial, la evidencia física se convierta en prueba física y la evidencia ilustrativa para dar buenas explicaciones cumpla su función. ¿En qué momento, de cuál es el parteaguas para que se conviertan en pruebas, no en datos de prueba o en evidencias? Exactamente, porque en la etapa de investigación se había hablado de datos de prueba, esto ya queda atrás. En la etapa intermedia hablamos de medios de prueba y en la etapa del juicio, a través de un interrogatorio cruzado, escogiendo un testigo que considere el abogado de la parte idóneo para introducir o incorporar documentos, evidencia física o periciales. A través de esas preguntas se harán unas preguntas técnicas donde nosotros, cada uno de los litigantes, le diremos finalmente al juez: señor juez, téngase como prueba de cargo si es el Ministerio Público, téngase como prueba de descargo si es la defensa. Entonces, esta es una relación pues como obligatoria. ¿Tiene que existir un testigo que dé fe o que, no sé, que testifique, si vale la redundancia, para que la prueba se pueda convertir en prueba? Mira, Luz, diríamos que prácticamente hay alguien que se debe hacer cargo de algo. Esta frase, que pareciera tan coloquial y hasta simple, alguna vez en un aula de clase, justo en INASIPE, un alumno de maestría, cuando yo les decía que necesitábamos llevar al testigo como fuente de ingreso de la información, él contestaba de esta manera y le dije: me voy a apropiar de su frase porque me parece de lo más gráfico y en efecto hay alguien que debe hacerse cargo de algo. Si es un policía que ha llegado al lugar de los hechos en calidad de primer respondiente, él en algún momento podría ser el conducto de introducción a través de técnicas de autenticación de ciertos elementos encontrados en el lugar de los hechos. El perito, frente al dictamen o informe pericial con el que analiza una evidencia, ellos son prácticamente esa fuente de información para ingresar. El documento no se puede convertir en prueba documental de la nada. Habrá que llevar a alguien, por ejemplo, el que escribió el documento, el que lo ha firmado o la persona a la que se dirige el documento. Es simplemente seleccionar al testigo idóneo de acreditación para que ese elemento se convierta en prueba y pueda ser valorado por el juez. Sí, en caso de que este testigo no sea idóneo, que no funcione para valorar la prueba, ¿qué sucede? ¿La prueba queda de lado? Pueden suceder muchísimas cosas. Las técnicas de autenticación requiere de pasos. El exhibirle al testigo el elemento o el documento o el informe. 2, que el testigo en efecto reconozca el elemento habiendo hecho una descripción anterior cuando se le ha preguntado por qué ha actuado en ese proceso, por ejemplo, si es el perito, por qué ha examinado esa determinada evidencia. Finalmente, el juez lo que hace es preguntarle a la contraparte si objeta esa técnica de autenticación o si objeta para que se ingrese como prueba, y allí en ese momento la parte tendrá que decir que hay problemas en esa técnica de autenticación, que no es realmente la evidencia, que no es la misma, que fue sembrada, que ha sido manipulada. Ahí es donde se pueden presentar una serie de situaciones que determinan que el juez finalmente la tenga o no la tenga como prueba dentro del acervo o torrente probatorio para involucrarse con su valoración al momento de dictar sentencia. Quisiera que nos platicaras acerca de cuáles son los tipos de prueba que existen. Vaya, son variadas, son sí, diversas. Está la prueba testimonial, está la prueba documental, está la prueba pericial, está la prueba física y está la prueba ilustrativa o gráfica. Y dentro de la prueba testimonial, a su vez, podríamos hablar de los testigos expertos o peritos, podríamos hablar de los testigos presenciales y por supuesto podríamos hablar de los policías aprensores en un caso de flagrancia, los policías que han llegado al lugar de los hechos y que han realizado algunas actuaciones investigativas. Cada una de estas pruebas con unas exigencias diversas. Y
¿De qué dependería la manera en la que podríamos valorar la prueba si el testigo es un testigo experto, si es un policía o si nada más es pues un testigo presencial de los que estaban ahí en el lugar de los hechos? Claro, la diferencia la marca precisamente en la utilidad, pertinencia y conducencia de cada uno de los testigos. Por ejemplo, un testigo presencial, ¿en dónde radica su utilidad? En la percepción directa del hecho a través de alguno de sus sentidos. Entonces, en relación a ese testigo, lo que vamos a examinar es percepción, recordación o memoria y puesta en escena, capacidad de explicación y de recreación de lo que él dice haber visto o escuchado. En el caso del testigo experto o perito, su utilidad, pertinencia y conducencia radica ¿en qué? En el contacto con la evidencia y en el análisis que ha producido. Entonces, pues si bien es cierto, son las mismas reglas del interrogatorio, las preguntas prácticamente son el mismo formato para cada uno de los testigos, tendremos que advertir que las preguntas se direccionan a explorar la utilidad que cada uno de esos testigos presta en el juicio. Y en la medida en que logremos esas manifestaciones, llegaremos con elementos suficientes de convicción las partes para sugerirle de manera respetuosa al juez en el alegato de clausura aquellas conclusiones a las que quisiéramos que arribara en su decisión. ¿Y existe alguna metodología para medir la credibilidad de los testigos? Más que hablar de una técnica en la que podamos medir la credibilidad, creo que la oportunidad o área de trabajo para examinar la credibilidad se desenvuelve en el desarrollo de un buen interrogatorio cruzado, con buenas preguntas de interrogatorio directo, con unas buenas preguntas sugestivas del contrainterrogatorio, si es necesario un redirecto y un recontrainterrogatorio, donde las partes van a escudriñar y examinar al testigo en sus diferentes manifestaciones. Bueno, pues ya que estamos tocando estos temas, no hemos profundizado acerca de esta parte que es el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Ajá. Quisiera irme primero por el interrogatorio, qué características tiene, en qué momento del juicio se da lugar al interrogatorio y a quién. El Código Nacional de Procedimientos Penales habla de interrogatorio de testigos, Luz. Sin embargo, si nos remitimos a ser muy prácticos y a conocer de técnicas de litigio, de pronto en otros países donde ha ido funcionando el sistema, académica y teóricamente hablando se conoce como interrogatorio cruzado, lo que los americanos llaman cross-examination, y este se compone de 4 fases: interrogatorio directo, contrainterrogatorio, redirecto y recontrainterrogatorio. El redirecto se hace al testigo que me conviene a mí o al testigo que favorece mis intereses, que soporta mi teoría del caso. Y las preguntas que debo realizarle a ese testigo son preguntas abiertas, donde yo básicamente lo que busco es que el testigo explique, narre, hable en sus propias palabras. Alguna que otra pregunta cerrada si el testigo tiende a divagar. Viene la contraparte o el abogado litigante de la parte adversa. Él buscará preguntas sugestivas. ¿Es el Ministerio Público quien plantea primero el interrogatorio? Si es testigo del Ministerio Público, interrogaría primero el Ministerio. Si es testigo de la defensa, haría interrogatorio de ese testigo, interrogatorio directo, la defensa. Pero ¿quién presenta primero a sus El Ministerio testigos? Público. El orden de desahogo es primero la prueba del Ministerio Público, luego si el asesor legal de la víctima considera que quiere desahogar algún medio de prueba que haya anunciado, ofertado y descubierto en la etapa intermedia, y finalmente viene el desahogo de medios de prueba de la defensa. Y bueno, ahora profundizando en el contrainterrogatorio, ¿cómo son las preguntas del contrainterrogatorio? ¿A quién se hace? ¿Y cuál es la utilidad de que existan estas dos formas distintas de hacer un cuestionamiento a los testigos? Las preguntas del contrainterrogatorio por excelencia son preguntas sugestivas, inductivas o dirigidas. Por ejemplo, señor fulano de tal, respondió usted en anterior pregunta tal cosa, ¿cierto? Estuvo usted el día tal, a tal hora, en tal sitio, ¿verdad? Son preguntas asertivas que buscan prácticamente del testigo de la parte adversa, en corto y en breve, un sí o un no. Utilidad,
prácticamente que seguramente si somos buenos contrainterrogadores vamos a lograr de ese testigo de la parte adversa que diga cosas que tal vez no diría en el interrogatorio directo, con las que podemos empezar a destruir, desmoronar o por lo menos empezar a hacer tambalear la teoría del caso de la contraparte y, ¿por qué no?, ayudarnos un poco con nuestra teoría del caso. ¿Y cuál sería la motivación para que el asesor de la víctima realizara un interrogatorio o un contrainterrogatorio? Vaya, es muy importante lo que preguntas, Luz. En este sistema la víctima tiene tanta relevancia y cuando he manifestado en anterior pregunta tuya que puede tener teoría del caso, es porque en efecto el asesor legal de la víctima en un momento dado puede tomar distancia de la teoría del caso del Ministerio Público y tener sus planteamientos propios, o decir, respeto la parte jurídica, respeto que esté pidiendo o sosteniendo esta cuestión en materia de teoría del delito y esté solicitando esta pena por este delito, pero voy a orientar mi teoría del caso a un resarcimiento y se puede orientar de pronto por esa parte más bien económica, de reparación, patrimonial. O sea, justo las técnicas de litigación en el caso del asesor jurídico de la víctima se utilizarían con las finalidades de reparación. Diríamos en términos generales que eso puede ser lo más recurrente. ¿Y por qué volver a hacer un reinterrogatorio y un contrainterrogatorio? Excelente pregunta. Muy bien, las 4 fases están planteadas, no porque sea obligatorio agotarlas, Luz, sino como una técnica de ejercicio técnico del contradictorio, que en términos de condiciones, por ejemplo, tú eres Ministerio Público y yo defensa, tienes tu testigo, yo quiero destruir el testigo y lo contrainterrogo, pero tú crees que puedes rescatar algo para tratar de rehabilitar su credibilidad ante ese juez que nos observa y escucha. Entonces el juez te va a preguntar, ¿desea hacer uso del interrogatorio nuevamente? Sí, entonces tú puedes hacer uso del redirecto, nuevamente preguntas abiertas, y yo, si insisto en seguir destruyendo ese testigo, podré hacer uso del recontrainterrogatorio. Insisto, no es obligatorio agotar las 4 fases, pero es una especie de escenario que está ahí muy amplio de examinación del testigo. Volviendo un poquito a hablar acerca del asesor jurídico de la víctima, ahora que mencionabas, mencionabas que en este sistema se da tal relevancia o tanta importancia a la víctima, ¿en el sistema de justicia penal colombiano no se da esto? Sí, también hemos tratado de rescatar a la víctima, hemos colocado en un nivel importante a la víctima, tiene también participación relevante y lo digo desde mi experiencia muy particular como asesora legal de víctimas en Colombia. En algunos casos he tenido la oportunidad de trabajar en mancuerna, te lo digo en términos muy coloquiales, con la fiscalía y en otras ocasiones parece que peleara más con el fiscal que con la defensa. Son situaciones que se presentan. Lo interesante es que como asesora legal de la víctima entiendo que tengo un compromiso de darle un lugar a las pretensiones de la víctima y debo desenvolverme con lealtad procesal, con eficacia y con calidad de gestión. Y en Colombia, ¿de quién depende el asesor jurídico de la víctima? Puedes contratarlo como víctima o ofendido de manera particular. También hay defensores, hay una defensoría, ustedes llaman acá defensa de oficio, nosotros allá en Colombia tenemos defensoría pública, entonces tenemos allí abogados tanto al servicio del inculpado como de la víctima en un momento dado que no tenga la capacidad económica para asumir ese reto de trabajo durante las 3 etapas del proceso, pero diremos que igual que en México el Ministerio Público, allá llamado fiscal eminentemente, debe representar los intereses de la víctima, lo que no quiere decir que tengamos también la condición como víctimas ofendidos de tener nuestro propio abogado. Perfecto, Alejandra, tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero volvemos con el tema. Al auditorio, por favor, no se despeguen, estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.
nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través del correo electrónico que aparecerá en sus pantallas y en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias para este programa. El día de hoy estamos hablando de las técnicas de litigación y la actividad probatoria, y nos acompaña la maestra Alejandra Londoño Jaramillo. Alejandra, para cerrar con el tema de las entrevistas, los interrogatorios y contrainterrogatorios, ¿cuál es la mayor utilidad de estos? La entrevista tiene una utilidad inmensa. Dentro de la etapa de investigación nos ayuda a lograr información para la teoría del caso. A su vez, del cotejo de los contenidos de las entrevistas y del conocer el perfil de cada testigo, de conocer su utilidad, podremos determinar cuáles son los mejores testigos con los cuales nos vamos a lanzar a la etapa del juicio y vamos a poner prácticamente en riesgo nuestra teoría del caso. Y a la vez conocer sus fortalezas y debilidades para darles un manejo adecuado en la etapa del juicio, saber en qué orden los vamos a presentar. Y si se trata de testigos que conocen varios temas, revisar en qué orden vamos a manejar su testimonio. Una vez llegamos a la etapa del juicio, la entrevista tiene una importancia que radica en las técnicas de litigación, que son dos en relación al testigo. Si es mi testigo, la entrevista que se ha realizado en la etapa de investigación sirve para refrescar memoria. Cuando yo, por ejemplo, le estoy preguntando a mi testigo y veo que empieza a olvidar una serie de detalles, debo interrumpir de manera respetuosa, sutil, y pedirle permiso al juez que me permita hacer uso de esa entrevista para efectos de recordación. Es un apoyo de lo que se tiene en papel. Exactamente, pero no es tampoco prudente que la tenga ahí al lado, es decir, que desde el inicio que el señor se sienta ahí en el atril de los testigos, tenga la entrevista ahí, no. Es decir, simplemente se utilizará como apoyo en un momento dado, ¿ok? Y solamente que lea la parte conducente mentalmente cuando es para refrescar memoria, porque cuando es para contrastar y yo veo que el testigo empieza a decir cosas diferentes a las que refirió en la entrevista, lo interrumpe, le digo al juez, señor juez, permítame hacer uso de la entrevista que el señor rindió en la etapa de investigación para contrastar o evidenciar inconsistencias, y ahí sí le solicito que lo haga en voz alta. ¿Existe algún límite de número de testigos que se puedan presentar en un juicio? El límite lo coloca la razonabilidad en el manejo de la información, Luz. Por ejemplo, sería inoficioso que un ministerio público llevase 10 testigos para indicar cuáles son las características físicas del acusado y que puedan decir que en efecto el único homicida está sentado ahí en la audiencia y vestido de tales formas. Sería inoficioso, sería sobreabundante, sería dilatorio y no permitiría la observancia del principio de concentración y de continuidad. Debemos buscar la mejor información estrictamente necesaria en cantidad, ya que la información aquí prácticamente será de calidad, no de cantidad. Y esto va también para la defensa, que en ocasiones lo que quiere es generar duda. Entonces dice, si no pruebo este hecho, por lo menos disperso la atención y genero duda, genero divagación en la mente del juez. La idea es llevar información puntual, precisa y concreta en cualquiera de los extremos procesales. Bueno, y continuando con el desarrollo del juicio oral, ¿qué es lo que sigue después del interrogatorio y el contrainterrogatorio de los testigos? Muy bien, desahogada la prueba, prácticamente las partes están en el reto final, vamos a la clausura. Entonces obviamente las partes están llamadas a presentar su alegato de clausura o alegato de cierre o final. Este alegato es eminentemente argumentativo. Si en el alegato de apertura habíamos mencionado que era descriptivo no argumentativo, el alegato de clausura es argumentativo. ¿Por qué argumentamos allí? Porque ha habido desahogo de la prueba. Ya para ese momento sabemos a qué testigo endilgarle que es mentiroso o a qué testigo llamarlo o denominarlo idóneo. Estamos en condiciones de decirle al juez, señor juez, yo a usted le prometí que iba a probar unos hechos en el alegato de apertura y vaya que lo he cumplido. Es prácticamente la última pincelada para colocar en escena la teoría del caso a cargo de las partes.
concluyendo pidiendo la pretensión que nos asistió o por la que llegamos al juicio. Diremos que hay un alegato exitoso y hay un juicio exitoso cuando somos congruentes entre lo que habíamos prometido en el alegato de inicio y lo que podemos recoger para el alegato de clausura. Por supuesto, tanto el abogado defensor como el Ministerio Público pues tratarán de convencer desde su óptica. Y también en cuanto a las pretensiones, ¿cómo se presentan las pretensiones en el alegato de clausura? Se dice, no, pues yo considero que este señor podrían hablar de penalidades o de formas de reparación del daño. En ese momento, cuando ya vamos al alegato de clausura, no solamente vamos a enunciar vino fulano de tal, el testigo tal, no, vamos a recoger las proposiciones fácticas que habíamos prometido verificar y le vamos a decir al juez, señor juez, este hecho quedó probado de tal manera, este hecho quedó probado de tal manera, el delito del que estamos hablando es este y se configuró en el siguiente sentido. Es decir, hay que hacer un desglose del tipo penal y explicarle al juez si es el Ministerio Público, cómo se probó y en grado de certeza. Y si es la defensa, deberá ingresar por alguna de las 3 categorías de la dogmática penal, indicando o que no es típico, o que no es antijurídico, o que no es culpable, si es una defensa afirmativa. Porque si es una defensa pasiva, se limitará única y exclusivamente a indicar que la Fiscalía no logró probar en grado de certeza la teoría del caso que había prometido en el alegato de declaración inicial. Y volviendo al caso del asesor jurídico, porque es la figura también la más nueva que existe en este sistema, también tiene la oportunidad, el juez le da la oportunidad al asesor jurídico de la víctima de presentar su alegato de clausura. Sí, pero es optativo, no está obligado a presentarlo, simplemente si considera que lo puede presentar, que tiene material o quiere de pronto coadyuvar ese alegato de clausura de la Fiscalía, lo puede hacer o precisar algunos aspectos o ubicarse y concentrarse específicamente en lo de la reparación. Bueno, pues ya hemos ido como recorriendo las etapas del juicio oral y estamos en un punto en México en el que todavía estamos en la implementación. Se supone que para el próximo año, menos de un año, ya debería de estar corriendo y debería de estar implementado este sistema. Esto viene a colación porque yo le quería hacer la pregunta de si has estado en presencia de algún juicio oral en México. Sí. Ya de bueno, pues sí, orales de este sistema. ¿Y qué te ha parecido? ¿Cuáles son pues las fortalezas y debilidades en el caso del juicio que pudiste presenciar? Considero que hay intención de capacitarse, hay intención de mejorar, hay intención de aprender y el aprendizaje es diario en este sistema. Todos los días nos enfrentaremos a situaciones procesales de diferente orden, tanto ante los jueces de control como ante los jueces de debate o tribunales de enjuiciamiento en etapa del juicio. Y no es fácil, creo que de pronto allí el punto es el miedo escénico. Tenemos temor a despegarnos del papel. No quiere decir que no podamos llegar al juicio en un momento dado con algunas fichas para observar información de soporte o incluso con diapositivas para presentar o mapas o croquis, que es lo que habíamos denominado en la anterior pregunta como evidencia demostrativa, ilustrativa o gráfica. El punto es que hay miedo escénico y que estamos acostumbrados a construir el discurso de una manera tal vez un tanto acartonada, Luz. Estamos acostumbrados a los machotes en el computador, estamos acostumbrados tal vez solo a cambiar el número del proceso y el nombre del acusado. Realmente cuando tenemos que darle vida a un discurso diferente, dinámico, eficaz, contundente, tenemos que lograr educarnos en una manera diferente de comunicar las ideas. Por ejemplo, en estos juicios en los que has estado presente, ¿este miedo lo pudiste percibir en todos los operadores? Sí. O sea, no es que ya se pueda notar la mejor capacitación de unos o de otros. No, realmente, y he asistido a varios, entonces en ocasiones es un componente y en otras ocasiones es otro. Entonces creo que de pronto trabajando un poco más en el tema de litigio, participando de diplomados, talleres, cursos, observando videos
y si ya han litigado en el sistema en cualquiera de los extremos procesales, no teman solicitar el material de audio y video, revisar, escucharse y observarse con un sentido crítico de crecimiento y de construcción. ¿También crees que sería necesario cursos como de oralidad? Porque bueno, el pánico escénico nos viene a todos desde la escuela, desde niños, o sea, nunca quieres hablar en público. Y ahora pues estos juicios son públicos y el abogado, por más que tenga una teoría del caso bien estipulada, podría pues dudar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las herramientas necesarias para ellos, los cursos que tendrían que tomar? Has mencionado algo muy importante, se puede tener una muy buena teoría del caso, es como un mensajero. Tienes un buen mensaje, tienes un buen contenido, pero la calidad del mensaje depende del mensajero. Entonces va mucho de colocar en escena la teoría del caso. Puedes haber sido muy escrupuloso en la etapa de investigación y tener los mejores elementos de prueba, pero si llegas a la etapa del juicio y no aplicas buenas técnicas de interrogatorio y de autenticación para convertir ciertos elementos en prueba, es como si no hubiésemos hecho nada en la etapa del juicio. Sí recomiendo talleres de litigación y claro, la oralidad es importante, por supuesto, Luz, pero la oralidad orientada en argumentación para el sistema acusatorio y adversarial, asimilando que la naturaleza privilegia la bilateralidad, que es un sistema de acciones y reacciones, es un sistema de pesos y contrapesos, donde no solo es importante saber hablar, sino saber escuchar. Si estamos en condiciones de escuchar a nuestra contraparte, sabemos realmente qué es lo que debemos contestar y en qué momento. ¿Tú considerarías que también sería necesario capacitar en estos aspectos a los peritos? Claro que sí, y de hecho he tenido la maravillosa oportunidad de trabajar ya con algunos de ellos en cursos de litigación, en cursos de cómo deben ser interrogados y créeme, están en la mejor disposición. No tengo una queja, todo lo contrario, han sido muy prestos porque saben que van a ser protagonistas precisamente de la producción viva en el juicio y que de alguna manera van a ser exhibidos y evidenciados en sus conocimientos y por supuesto que los peritos serán los ojos y oídos de la ilustración de los hechos desde el punto de vista científico, técnico, artístico, pericial. Y bueno, estamos hablando desde el bloque anterior que los peritos los vemos como testigos y como validadores de prueba, ¿no? Como pruebas. ¿Qué sucede con los testigos que no son expertos? Ellos no los puedes capacitar, ni siquiera saben que van a ser testigos dentro de un juicio oral. Un testigo presencial. Es un testigo presencial y también le puede dar pues miedo el hablar en público, ¿no? Eso sí que me parece una situación álgida y entonces lo que se advierte para subsanar esta situación es hablar de técnicas de preparación y entonces me dirás tú, Luz, ¿a qué me refiero? Porque es que una cosa es preparar y otra cosa es aleccionar. Yo alecciono a un testigo cuando le indago qué conoce, qué no conoce y hasta promuevo que llegue hablando de lo que no conoce y hasta promuevo la mentira y la tergiversación de hechos. Pero hablo de preparar cuando yo me siento a trabajar con el testigo presencial sobre su entrevista. Ambos reconocemos que hay fortalezas y debilidades y ambos reconocemos que en el contrainterrogatorio podrían llegar ciertos aspectos negativos para ese testigo y para mi teoría del caso y que yo por vía de anticipación podría generar ciertas preguntas para minimizar el impacto antes de que llegue el abogado de la parte adversa y con preguntas sugestivas lo destruya y tal vez yo no lo pueda reversar ese efecto negativo. Y en cuanto a las dificultades o los errores más frecuentes que hayas podido percibir a la hora de presentar las pruebas, ¿cuáles son? El interrogatorio cruzado, pero sobre todo en el interrogatorio creo que es difícil cuando no se tiene la práctica y la fluidez contrainterrogar. No sabemos que son preguntas sugestivas y permitimos que el testigo de la contraparte explique y no debemos permitirle eso. ¿Ahí quién podría hacer, por ejemplo, una objeción? El mismo, el abogado defensor o el Ministerio Público, o también el juez puede decir, oiga, no, usted está haciendo preguntas sugestivas. Las objeciones son única y exclusivamente su formulación
a cargo de cada una de las partes, o mejor, de los abogados litigantes. Por ejemplo, si yo soy Ministerio Público y a mi testigo, que debería realizarle preguntas abiertas, le lanzo una pregunta sugestiva o direccionada o dirigida, quien me objetaría sería el abogado de la defensa, no el juez. Pero sí entraría el juez luego a resolver, diciendo da lugar o no da lugar la objeción. Sí, aunque, por ejemplo, el juez tenga la capacitación y los conocimientos necesarios, si entre abogados o Ministerio Público no tienen el expertise o están haciendo sus interrogatorios o contrainterrogatorios como de manera no bien inadecuada, planteadas, o sí, no bien planteados, el juez no hace observaciones. Mira, te comento esto, Luz. En principio, como el sistema privilegia esa bilateralidad y esa contienda y hasta de pronto un influjo de competencias de litigación, diremos que ese juez no puede ingresar allí a hacer esas suplencias. Sin embargo, y también lo he visto, hay jueces que están de manera oficiosa corrigiendo a los litigantes, lo cual no es adecuado, pero también entiendo que forma parte del aprendizaje y forma parte de una postura paternalista, rezago del sistema tradicional. Entonces, por supuesto, esta situación no es de aprenderla en un año ni en dos, es de formación. El juez de pronto a lo sumo lo que puede evitar es el irrespeto. El juez lo que puede de pronto controlar como facultad correctiva es que a un testigo se le esté discriminando o se le esté tratando de manera ofensiva, pero sobre la técnica de las preguntas solamente discutirán las partes. ¿Cuál consideras tú que será el futuro de las técnicas de litigación oral en México aplicado al sistema de justicia penal acusatorio en México? Es relevante aprenderlas, es relevante aplicarlas y es relevante entender que ninguno por años que lleve en el sistema acusatorio como litigante en cualquiera de los extremos es producto acabado. Y en cuanto al sistema de justicia penal acusatorio en general, no solo a las técnicas de litigio oral, quisiera que nos hablaras de cuál es tu percepción acerca de este cambio en México y de cómo ha estado implementando a lo largo de estos ya casi 8 años. Es un esfuerzo muy grande. Admiro el proceso de implementación que ha llevado México, porque la reforma constitucional de 2008, pareciera que va hacia futuro, pero resulta que habían algunas entidades federativas que se habían lanzado a romper el paradigma derivado de un sistema tradicional mixto de corte inquisitivo y creo que eso es loable. Con errores, con circunstancias negativas, pero entendían que el cambio era necesario. Llega la reforma y de manera progresiva y sistemática otras entidades han ido ingresando, pero aún creo que es más loable que una república con 32 entidades, cada una con su propia idiosincrasia, logren un código único. Hay países también federales que no lo han logrado y han tenido en la cuerda floja y de manera tambaleante su sistema acusatorio. Entonces creo que México ha dado pasos gigantes y su reforma constitucional en buena hora la aplaudo. Me parece que es bastante extensa y da muy buenas herramientas para los abogados litigantes en cualquiera de los extremos. Maestra Alejandra Londoño, te agradezco muchísimo que hayas venido al programa a hablarnos de este tema tan interesante. Muchísimas gracias a todos ustedes, a ti, Luz, y bueno, es un gusto siempre compartir estos espacios académicos, máxime en uno de los temas más apasionantes, litigio y pruebas en el sistema acusatorio. Te agradezco y te espero la próxima vez. Al auditorio, por favor, los espero la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Mil gracias.